Bienvenidos a nuestro canal de historias fascinantes. Hoy te traemos un vídeo muy especial que estamos seguros te conmoverá. Antes de iniciar, recuerda de suscribirte al canal. Activa también la campanita para recibir las notificaciones de cuando se publiquen nuevos vídeos. Y ahora, empecemos. Roberto había tenido una serie de desventuras en los últimos tiempos. Aunque, en teoría, una mala racha suele ir seguida de una buena, en realidad no ha sido su caso. Todo empezó a ir cuesta abajo para Roberto hace aproximadamente un año, y por desgracia, las cosas no han hecho más que empeorar desde entonces. Inicialmente, Roberto llevaba 10 años trabajando como conductor en una empresa de transporte por carretera y estaba en regla. Sin embargo, llegó un nuevo jefe y empezó a hacer cambios con el pretexto de la optimización. El jefe eliminó algunas de las rutas, lo que dejó sin empleo a varios conductores, entre ellos Roberto. A pesar de las oportunidades de encontrar un nuevo empleo, siempre parecía que alguien lo conseguía antes que él. Como consecuencia, el hombre empezó a trabajar como taxista. Aunque había muchos clientes, también había muchos taxistas. Así que tenía que trabajar todo el día o incluso de noche para ganar lo suficiente para vivir. A Amparo, la esposa de Roberto, no le gustaba este nuevo trabajo, ya que su marido estaba siempre de viaje y solo ganaba una pequeña cantidad de dinero, y aunque a veces refunfuñaba y lloraba, seguía queriendo a su marido. Afortunadamente, todo iba bien en la tienda, donde Amparo trabajaba como cajera. Naturalmente, Roberto se dio cuenta de que no era una situación normal y quiso consentir más a su mujer con regalos, hacer reparaciones en su piso y también pensaba que podrían tener un hijo. Pero, ¿cómo iba a tener un bebé si siempre estaba en un estado de incertidumbre? Hoy tenía dinero en el bolsillo y mañana podría no tenerlo. Un día, el hombre estaba esperando a algún cliente en la estación. Lamentablemente, había pocos pedidos porque, después de Nochevieja, siempre había menos pasajeros. De repente, vio a una anciana que venía hacia él desde la estación. Era pequeña y llevaba un viejo chal en la cabeza y una desgastada chaqueta de lana. «Querido, llévame al cementerio, por favor», le comentó cuando Roberto abrió la ventana. Roberto se sorprendió. «¿Al cementerio?», preguntó. «Abuela, no es la hora para ir allí. Está oscureciendo y no es barato. No aceptaré menos de 100. Está bien, llévame allí», respondió la anciana en voz baja. «Tengo dinero». Roberto se limitó a encogerse de hombros. Bueno, el jefe es el jefe. La anciana no parecía loca, así que aceptó llevarla al cementerio. Por el camino, Roberto recibió varias llamadas de Amparo que le preguntaba cuánto había ganado ese día, porque al día siguiente tenían que pagar el crédito de la lavadora y no tenían dinero en casa. También le dijo que en casa no había alimentos y que ella recibiría su paga en una semana. A veces, la mujer llamaba solo para discutir y estallar en una pelea familiar, tal vez por desesperación. Roberto se excusó vagamente, se comprometió a llevar los alimentos y encontrar el dinero para el pago. Solo escuchar a su esposa era tremendo y estaba muy abatido. Incluso se molestó con su pasajera, que estaba sentada tranquilamente en el asiento trasero. El recorrido no estaba incluido y ya estaba anocheciendo. ¿Por qué tenía que ir al cementerio? Por supuesto que debería esperarla allí, simplemente quemando gasolina. Roberto se detuvo en la entrada central del cementerio. $50, dijo la anciana, y ella le entregó 2 billetes de $100. Pero es demasiado, murmuró el hombre. «Tómalo todo. Veo que eres un buen hombre y que lo necesitas más que yo», respondió tranquilamente la anciana. Roberto respondió más tranquilamente. «Está bien. Puede visitar a quien quiera y yo la esperaré y la llevaré de vuelta al pueblo». «No hace falta que me esperes, hijo», dijo la anciana negando con la cabeza. «Regresaré yo misma». «Abuela, ¿estás loca? Afuera es invierno y ya se ha ido el sol. ¿Vas a pasar la noche aquí?» «No se preocupe, vendrán por mí», respondió entre dientes la anciana, abriendo la puerta del coche. «Perfecto. Que Dios te bendiga». Roberto solo enarcó las cejas sorprendido. ¿Quién vendría por ella?, se preguntó a sí mismo. Y en ese momento lo llamó un cliente habitual, pidiéndole que viniera urgentemente. Roberto miró perplejo a la figura encorvada que se alejaba de la entrada del cementerio. ¿Qué le importaba a él de la anciana?
Además, alguien vendría por ella, como dijo. El hombre metió los billetes en el bolsillo interior de su chaqueta y se alejó del cementerio. Durante la hora siguiente, llevó a su cliente habitual al trabajo y luego hubo otro buen viaje. El humor de Roberto mejoraba visiblemente porque sabía que iba a ganar mucho dinero hoy. Cuando por fin estuvo libre, sacó el dinero para contarlo y entonces fue golpeado como si fuera una descarga eléctrica. Los billetes de la anciana le parecieron muy extraños. ¿Cómo no se dio cuenta al principio? En ese momento estaba nervioso, por eso se distrajo y no se dio cuenta de nada. Roberto los miró más de cerca y maldijo con furia. La anciana le había engañado. No se trataban de billetes auténticos, sino de billetes de souvenir para bromear. «¡Maldita vieja bruja!», pensó el hombre. La anciana le jugó una mala pasada, y el que estaba preocupado por ella y por cómo estaría en el cementerio en una helada tarde de invierno. ¡Qué tonto fue! Pero no lo dejaría pasar así, y decidió ir al cementerio otra vez, esperando que la anciana aún seguía allí. Aunque las posibilidades fueran escasas, Roberto estaba impulsado por la rabia y quería encontrar a la vieja y sacudirla por el cuello por sus bromas de mal gusto. Ya estaba en el cementerio cuando oscureció. Sus nervios se habían calmado un poco y se limitó a sacudir la cabeza preguntándose: ¿por qué he venido aquí? Al parecer, la mujer ya se había marchado, como había pensado. Roberto estaba a punto de dar media vuelta, pero entonces, no lejos de la valla, a la luz de la luna, cerca de la cruz, notó que algo se movía. La piel se le puso involuntariamente de gallina y se le pasaron por la cabeza las hipótesis más disparatadas, recordando sus miedos infantiles. ¿Y si esta anciana era un fantasma? ¿Una mujer muerta?, pensó el hombre. Después de todo, había oído muchas historias en su vida, en las que personas muertas entraban en contacto con personas vivas y luego regresaban a su cementerio. Roberto sacudió la cabeza como si ahuyentara todos sus temores. ¿Qué se le ocurrió? ¿Era un hombre adulto, asustado por unas historias de miedo? Por supuesto que no. Probablemente la anciana no sabía cómo era el dinero real y se confundió, o peor aún, estaba loca, y había venido aquí para sentarse en las tumbas de sus parientes, y si se congelaba, él sería involuntariamente responsable de su muerte por haberla traído. Estos argumentos le parecieron convincentes a Roberto. Salió del coche y se dirigió con decisión hacia el cementerio. Era de noche. El silencio y la turbia luz de la luna se deslizaban por el único camino despejado. El hombre caminó mirando en la oscuridad hacia el lugar donde había visto una sombra hace 5 minutos. Se detuvo vacilante, ya que las huellas estaban separadas de la carretera, sepultadas por un profundo montón de nieve. Al parecer, la anciana había pasado por aquí. Pero ¿dónde está? Maldita sea. Roberto maldijo en voz baja. ¿Dónde se habrá metido? Si la encuentro, no sé lo que voy a hacer con ella después de tantas molestias. De repente, la nube que cubría el borde de la luna se alejó por el cielo oscuro y el cementerio se inundó de luz amarilla, y fue entonces que Roberto vio a la anciana. Estaba sentada a 50 metros, cubierta de nieve, apoyada contra algún monumento. «Hola, señora», le gritó Roberto. La anciana se estremeció y se dio la vuelta. Entrecerrando los ojos, intentó ver quién la llamaba. Pero la nieve ya estaba haciendo su trabajo, y por lo tanto sus labios no le obedecieron. Sus manos y pies se estaban congelando. «Te has congelado por completo aquí afuera», le gritó Roberto. Se enfadó y se metió en el montón de nieve que le llegaba más allá de las rodillas. Roberto llegó hasta la anciana y le tocó el hombro. La mujer lo miró y trató de decir algo, pero sus labios solo se movieron sin sonido. Roberto no sintió ira hacia la anciana por su regaño. Al contrario, sintió lástima por la pobre mujer. ¿Qué podía haberle pasado para que decidiera congelarse en el cementerio?, pensó. Roberto examinó detenidamente la dedicatoria del monumento. Era la tumba de una mujer de unos 40 años, tal vez una pariente suya o incluso su hija, pensó Roberto. «Lo siento, pero no vas a ir a la tumba en vano. Todavía estás en deuda conmigo», dijo Roberto antes de levantarla y arrastrarla por la nieve hasta el camino. La anciana no hablaba, pero temblaba y las lágrimas le corrían por la cara. En el coche, Roberto le sirvió té caliente de un termo y él mismo le dio un trago. Al cabo de unos 5 minutos, la mujer se sintió un poco mejor. «¿Por qué has venido?», susurró. «Te dije que no lo hicieras», dijo la anciana. «¿Estás de broma?». Roberto sonrió.
En primer lugar, no podía quitarme de la cabeza que había dejado a una anciana a la intemperie en el cementerio, y en segundo lugar, me engañaste. Sí, lo siento, respondió en voz baja. Nadie iba a venir a buscarme y decidí quedarme aquí junto a mi hija. ¿Te refieres a quedarte para congelarte?, aclaró Roberto bruscamente. La anciana bajó los ojos y asintió. ¿Qué ocurrió en tu vida para que decidieras hacer algo así? Roberto suspiró sorprendido. Pero no, con engaño me refería a otra cosa. Me engañaste de otra manera, me diste dinero falso. ¿Qué dinero falso?, jadeó la anciana. No puede ser, me lo dio el propio director, debe haberse equivocado en algo, le di el dinero de todo corazón, incluso más de lo que me pidió. ¿De verdad? ¿Por la bondad de tu corazón? ¿Me equivoqué? Roberto se enfadó. Ya está bien, basta ya. Vamos a la policía, que se ocupen de ti allí. No, la policía no. Sollozó la anciana. Me llevarán otra vez a la residencia y no puedo quedarme allí. Es mejor dejarme aquí, quiero morir junto a mi hija. Estoy preparada para eso y quiero eso. En cuanto al dinero, lo siento si hice trampa, no es por maldad. Toma, llévate esto, no es mucho, pero sigue valiendo algo. Sacó del bolsillo una cadena de plata con un colgante en forma de ángel. Esto pertenecía a mi hija, Julia, dijo la mujer, secándose las lágrimas. Se lo regalé cuando iba al colegio. Lo encontré después de su muerte y ha estado conmigo desde entonces, pero ahora ya no lo necesito. Extendió la cadena con la mano temblorosa y las lágrimas en el rostro. Roberto sintió una punzada en el pecho. La anciana no parecía una mentirosa. Vuelve a meterte la cadena en el bolsillo, dijo él. Déjala contigo y olvídate del dinero. Creo que no querías engañarme. Probablemente tú misma has sido víctima de un engaño. Háblame de ti. ¿Cómo te llamas? Me llamo Margarita Méndez, respondió la mujer con calma. Suspiró. Apretó la cadena en su palma seca, presionándola contra su pecho. Después de que murieran mi hija y mi yerno, he estado viviendo en una residencia, pero era insoportable allí, así que decidí tomar cartas en el asunto. ¿Por qué era insoportable en el hogar de ancianos?, Roberto preguntó, mirando pensativamente a la señora Méndez. Sacudiendo tristemente la cabeza, comenzó a relatar su historia. La señora Méndez había vivido en el pueblo toda su vida. Su marido murió cuando ella era joven y crió a su hija, Julia, sola. Julia era inteligente y guapa, y se graduó en la universidad de la ciudad, donde conoció a su futuro marido. Finalmente se casaron y la señora Méndez rezaba todos los días para que la felicidad no abandonara la casa de su hija. Julia y Marco vivieron una buena vida juntos, pero una decepción fue la imposibilidad de tener hijos. Sin embargo, con el tiempo se acostumbraron a la idea de que solo vivían el uno para el otro y siguieron queriéndose pase lo que pase. Cuando la salud de la señora Méndez empezó a deteriorarse, su hija la llevó a vivir con ella a la ciudad. La anciana vivió con ellos durante 2 años y todo iba normal, hasta el día en que ocurrió un terrible accidente. Julia y Marco se fueron de vacaciones y en una carretera serpenteante el autobús en el que viajaban cayó por un barranco. Murieron muchas personas, entre ellas su hija y su yerno. La señora Méndez los enterró ella misma, lo que fue una experiencia difícil y dolorosa, pero consiguió mantenerse firme y ocuparse de todo lo que había que hacer. Después del funeral, la mujer anciana se quedó sin fuerzas y cuando una joven apareció en el apartamento afirmando ser la hija de Marco y tener todos los derechos sobre el apartamento, la señora Méndez no discutió. No tenía sentido discutir, ya que la chica realmente se parecía a su difunto yerno. Resultó que la joven tenía un testamento firmado por su padre que también indicaba que las cosas no iban bien entre él y la hija de la señora Méndez, pero tampoco estaba claro si Julia sabía o no lo de su hijastra. En cualquier caso, ahora nadie podría averiguarlo. La anciana decidió ir ella misma a la residencia y todo salió bien. Llamó a la oficina social, preguntó por una plaza y le dijeron que solo había una vacante. La residencia era normal, pero ella no necesitaba apartamentos lujosos. Era una campesina acostumbrada a vivir de manera sencilla. A la mujer le hubiera gustado volver a su pueblo, pero lamentablemente había vendido su casa para ayudar a su hija y su yerno que no tenían dinero suficiente para comprar un coche nuevo y se había ido a vivir con ellos. Por eso, ahora su única opción era ir a la residencia de ancianos. Sin embargo, pronto la anciana mujer se dio cuenta de que la residencia se llamaba Casa de Misericordia, solo sobre el papel.
y que en realidad era como una prisión. A los residentes se les sacaba a pasear en horario riguroso, se les alimentaba mal y solo recibían las medicinas más baratas. Además, les quitaban el 75% de sus pensiones para cubrir los gastos de estancia. Los mayores no preguntaban a dónde iba el dinero, porque temían al director, que se comportaba como un dictador. Se decía que el director había estado a cargo del sistema penitenciario y dirigía la residencia como si fuera una prisión. La señora Méndez tuvo dificultades para adaptarse a la vida en la residencia y se arrepintió de haber aceptado ir allí. Deseaba mudarse a otro lugar, pero no le fue posible. El director, el señor Bruno, al enterarse de su deseo de cambiar de residencia, la miró de un modo que asustó un poco a la anciana. De repente, el hombre empezó a comprobar cuánto dinero habían ahorrado los residentes con el 25% que les quedaba de su pensión, y dijo que sería mejor cambiarlo todo por billetes de gran tamaño, ya que los ancianos no tenían dónde gastar los billetes de menor valor y los de gran valor eran más seguros. Como resultado, le dieron a la señora Méndez esos billetes falsos y ella misma no se dio cuenta de que había algo mal en el papel y los aceptó sin más. Un día, la anciana mujer se sintió increíblemente triste y se preguntó por qué seguía viviendo. No tenía parientes en el mundo ni dónde gastar su dinero. La gota que derramó el vaso fue la muerte de su amiga, con la que compartían habitación, que tuvo una crisis hipertensiva, pero en lugar de llamar a una ambulancia o administrarle medicamentos, la enfermera se limitó a llevarle una toalla húmeda para que se la pusiera en la frente, y la anciana murió a la mañana siguiente. Esta experiencia llevó a la señora Méndez a reflexionar sobre su propia vida y a preguntarse por qué tenía que esperar la muerte en una jaula. Una mañana llegaron algunas personas del departamento social para hacer una inspección en la residencia, y los ancianos residentes fueron intimidados y advertidos de que no se quejaran. Los lavaron, los vistieron y les permitieron ver la televisión en el vestíbulo, y cuando llegaron los inspectores vieron a los ancianos residentes limpios y contentos viendo películas. Los ancianos observaron la cordialidad con la que el señor Bruno saludó a los inspectores. La señora Méndez estaba sentada en el vestíbulo, mirando la puerta principal y deseando poder salir de ese lugar cuanto antes. ¿A dónde? No lo sabía. Era invierno y no tenía ropa de abrigo. En ese momento, una trabajadora entró en la residencia, se quitó la chaqueta y el chal en la entrada, y se dirigió a la cocina con los demás enfermeros. Los ancianos se quedaron solos un rato y la anciana aprovechó para agarrar la ropa de la mujer y salir corriendo. Después de ponerse el abrigo de plumas y el chal, corrió hasta la parada de autobús más cercana. Los otros ancianos miraron por la ventana como si le dieran la bendición, pues al menos uno de ellos se escaparía. Por casualidad, un autobús se detuvo inmediatamente y la señora Méndez no tenía ni idea de a dónde iba, pero mientras estuviese lejos de la residencia estaba bien. Llevaba dinero en el bolsillo oculto de su suéter, pagó el billete y se fue a la estación de tren. La anciana no sabía si ya la estaban buscando o no. Pensó que probablemente se habían callado de inmediato para no tener problemas con los inspectores. La señora Méndez se quedó deambulando por la estación, pensando, como si su hija la estuviera llamando. Así que decidió de subirse a un taxi. En el cementerio encontró rápidamente la tumba de su hija, abrazó la lápida y se sentó a esperar su final. «Lo siento, querido», la señora Méndez le dijo a Roberto al final de su historia. «Te di el dinero por la bondad de mi corazón y no sabía que eran falsos». «Ya lo he entendido, no se preocupe», contestó Roberto hoscamente, pensando en lo que había oído. ¿Qué debe hacer ahora? Por supuesto, debe ir a la policía, pero hasta que no le aclaren, devolverán a la anciana a la residencia, y si la castigan por huir, pensó por sí mismo Roberto. «Está bien, cariño, perdóname si puedes», dijo la señora Méndez en voz baja. «Me iré ahora». «¿A dónde?». Roberto se sorprendió. «De vuelta con mi hija», respondió ella. «Oh, no seas tonta», exclamó Roberto y cerró las puertas. «¿Quieres congelarte? Vale, pero entonces me culparé de la muerte de una mujer el resto de mi vida. Eso no es justo para mí. Bien, está decidido, te vienes conmigo». «¿A dónde?», murmuró asustada la señora Méndez. «A mi casa. Descansarás y recobrarás el sentido y por la mañana decidiremos dónde quejarnos y lo que tenemos que hacer».
La decisión fue tomada espontáneamente por el hombre y fue la más adecuada. La anciana pasaría la noche en casa y por la mañana tendrían que llamar a la policía. Sin embargo, no la dejará ir a ninguna parte hasta que esté instalada en un hogar adecuado. Hijo, ¿cómo reaccionará tu mujer ante esto? La anciana se quedó confusa al oír la sugerencia de Roberto. No creo que ella necesite a la abuela de un extraño en la casa. Ella reaccionará con normalidad. Roberto le hizo señas. A veces le gusta pelearse, por supuesto, pero se la pasa rápido. Amparo entenderá, no se preocupe. Al llegar a casa, la esposa de Roberto vio a su marido con la señora Méndez y se quedó sin habla, pero el hombre la llevó a la cocina y le explicó la situación. ¿Así que quieres que viva con nosotros? Amparo estaba indignada. Solo por un tiempo, hasta que la policía resuelva su situación. Bueno, sentí pena por la anciana, dijo Roberto. Su esposa sonrió y pensó, bueno, déjala pasar la noche y luego veremos. La señora Méndez estaba de pie en el pasillo, dándose cuenta de que aquí tampoco era la bienvenida. Mientras tanto, la mujer se acercó y le dijo, quítese el abrigo y vamos a tomar un té. La señora Méndez se quitó indecisa la chaqueta y el chal, y fue entonces que Amparo jadeó. Señora Méndez, ¿es usted? ¿No me reconoce? Soy Amparo, Amparo López. ¿Eres la hija de Elena y Tomás de mi pueblo? Pues sí. Amparo asintió. Y entonces le tocó a Roberto quedarse mudo y sin entender nada, mientras las mujeres se abrazaban. Resultó que la anciana era del mismo pueblo que su esposa y vivía al lado de los padres de Amparo. Al final, el hielo de la comunicación se derritió y Amparo aceptó calurosamente a la anciana. Le dio de comer y beber, la ayudó a bañarse y luego acomodó a la anciana en el salón y luego llamó a sus padres al pueblo. Cuando se enteraron de lo que había pasado a su pobre vecina, pidieron inmediatamente a Roberto que la llevara ahí. Aunque la casa de la señora Méndez hacía tiempo que tenía otros dueños, había varias casas en buen estado que estaban vacías en el pueblo, y todo el pueblo le ayudaría a establecerse en verano. Mientras tanto, se quedaría con ellos, nada de residencias de ancianos. Por la mañana, Amparo le contó a la anciana la propuesta de sus padres y la anciana lo pensó un momento y aceptó con mucho gusto la ayuda. Estaba muy feliz de volver a su pueblo querido. Roberto la llevó al pueblo, pero antes fueron a la policía, donde la señora Méndez les contó con todo detalle lo que estaba ocurriendo en la residencia. Algún tiempo después, se inició una auditoría fiscal a gran escala de la residencia de ancianos y se revelaron muchas violaciones y delitos. La investigación también logró demostrar que el director se dedicaba a engañar a los ancianos, dándoles dinero falso a cambio de sus ahorros. Fue encarcelado por un tiempo y, en general, se cambió todo el personal de la residencia de ancianos. Ahora, los ancianos vivían decentemente allí y no había rastro de sus temores pasados. Pero la señora Méndez no volverá allí de todos modos, ella estará mejor en su pueblo natal. La mala racha de Roberto por fin había terminado un día que llevó a un hombre que resultó ser un pez gordo. Al señor Gabriel le gustó la forma de conducir y el comportamiento de Roberto en la carretera, y le ofreció un trabajo como conductor personal, y el sueldo era 3 veces más de lo que ganaba con el taxi. Por supuesto, Roberto aceptó la oferta. Todo en su vida había mejorado, y él y Amparo vivían tranquilos y estaban esperando un bebé. Efectivamente, las malas rachas de la vida pasan. Lo importante es no estar enojado con el mundo entero en ese momento y no endurecer el corazón, y entonces el destino definitivamente sonreirá.